virtual, nada de computador durante, digámoslo, esta semana de receso. Listo, bueno, vamos a ver, entonces vamos a llamar a la lista, pues obviamente para saber quiénes hacen falta y pues ahorita más tarde empezar a molestar a los papás a ver qué pasó. ¿Listo? Bueno. Entonces, señorita Ávila. Presente. Listo, Castedo. Castedo no ha llegado, listo. Delgado. Presente. Active la cámara, hermano, yo lo quiero ver calvo. Enciso. Enciso por el chat, yo sé que él no tiene ni audio ni computadora, listo. Forero. Creo que ahorita la de filtra. Listo, bien. Gaona. Presente. Listo, mi amor, active la cámara, nos vemos la cara un ratico. Garavito. Presente. Active la cámara, hombre, deje la piriza. Llegó Reina, listo. Gutiérrez. Presente. Listo. Bueno, Hernández. ¿Alguien sabe qué pasó con Juan Pablo? ¿No tiene internet o algo? No sé. Bueno, esperemos a ver ahorita molesto, a ver, listo. Hernández Ladino. Presente. Listo. Molina. Presente. Listo. Mora. Presente. Mi amor, active la cámara. Moreno. Listo. Ahí llegó Hernández. Listo. Moreno. 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 ¿Está o no está, hermano? Ah, ¿por qué no contesta por el audio? Usted tiene, chino. Cosita con usted, hermano. Deje la perecita y active la cámara. Listo, Rego no está. Esto es la quinta hora. ¿Por qué le puse la sexta? La quinta. Quintero. ¿Qué hubo, Juan Pablo, hermano? Sí, sí, ya vi que llegó tarde. Yo, ¿bien o no, papi? Bueno. Listo. Reina. Presente. Listo, bien, papi, sé que sí puede hablar. Rodríguez Luna. Está. Rojas. Juan. Presente. Listo. Rojas Daniel. Listo. Salinas. Presente. Listo. Vámonos con la señorita Sánchez. Presente. Listo, mi amor, active la cámara. Yo quiero ver el unicornio que tiene ahí en el cuarto. Tocora. Tocora. Presente. Ah, bueno, listo. Trujillo. No está. Y señorita Villamarín. Presente. Listo, mi amor. Bueno, bienvenidos. Listo, sí, tranquila, mi amor. Listo, bienvenidos. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es, digámoslo, en lo que va a consistir la evaluación de primer corte. ¿Listo? Entonces, de pronto para los que... bueno, pues de una vez para que de pronto no se me asusten ni nada, pues el primer corte se los voy a hacer para el 27 de octubre. ¿Listo? Porque ya les voy a explicar en qué consiste. Sí, pues por eso vamos a ver el tema de hoy y a partir de ese tema, pues solamente hacemos el primer corte. ¿Listo? Bueno, entonces vengan, yo cierro acá. Ay, bueno, acá. Bueno, entonces, en el libro, por favor, los que tengan de pronto el libro, ¿listo? Se ubican en la página 192. ¿Listo? Los que no lo tienen, esa fue una de las penúltimas. 192 se llama la escultura. ¿Listo? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta y me la responden ahí por encimita. ¿Qué entienden por escultura? ¿Qué es una escultura? Pues una estatua. ¿Perdón, cómo? Una estatua. Ah, muy bien, puede ser una estatua, muy bien. Listo, ¿qué más? Por acá respondió alguien. Vamos a ver. Una figura, muy bien. Exacto, también Tocora. Listo, bueno, muy bien. Tenemos claro que es, digámoslo, más o menos entendemos que es una escultura. Una escultura, pues solamente viene del latín, sculpere, esculpir, pues solamente al castellano. Es una forma de expresión artística consiste en tallar, moldear, esculpir
o cincelar un material para crear una forma con volumen, ¿cierto? La escultura es considerada una de las bellas artes, además de la pintura, la música y la arquitectura. También se le da el nombre de escultura a la obra que surge del resultado o digámoslo de un proceso artístico. Por ejemplo, un cuadro, pues solamente la obra de Tocora o la obra de Gabriela, ¿sí? Pero cuando se habla de pronto, pues, listo, entonces, cuando se habla de obra, pues hace referencia, puede ser una pintura, una escultura, ¿sí? Enmarca todo ese ámbito de momentos artísticos. Listo, vamos a ver qué nos dice más de la escultura. Características. ¿Quién me lee el primer párrafo? Yo. Listo, hágale, pues la escuchamos, o lo escuchamos. Los materiales de trabajo de la escultura pueden ser de los más variados, desde el barro, la piedra y la madera, hasta el mármol, la cera, el yeso y diferentes tipos de metales, bronce, hierro, cobre, plata o oro. A medida que la tecnología permitió el desarrollo de nuevos materiales, la escultura comenzó a utilizar resinas y plásticos que, al tener unas propiedades de resistencia y flexibilidad, permitieron el desarrollo de nuevos estilos artísticos en la escultura. Listo, muy bien. Bueno, ahí llegó Castell. Bueno, tengan en cuenta, obviamente esa es una de las características más esenciales de la escultura. Tiene diversidad de materiales, ¿cierto? Digámoslo, desde su proceso histórico, yo me imagino que ustedes han visto alguna vez el Panteón en Grecia, ¿sí? ¿Lo han visto alguna vez? ¿O de pronto han visto? No lo he visto, pero sé que es un panteón. Sí, listo. ¿Han visto de pronto el Coliseo Romano? Los que parecen iglesias. Sí, ese Sí, cierto, también lo han visto. ¿Han visto de pronto por característica de pronto la escultura de Venus? ¿No la conocen? La que es, digámoslo, no tiene los bracitos y eso Sí, la que tiene el pelo como rizado y que es blanca y que tiene como... sí, Sí, ¿cierto? ya sé cuál es. Sí. Listo, muy bien, ¿cierto? Digámoslo, desde el principio de origen del conocimiento del hombre o desde el surgimiento del hombre ha existido este tipo de trabajo o de obras, ¿sí? Esculturas en diferentes materiales, ¿cierto? Voy a leerles esto. Obviamente la escultura tiene un gran componente de imitación y también de creación original, ya que la representación puede abarcar desde figuras concretas como personas, animales, objetos naturales y artificiales con una absoluta proporcionalidad, o bien puede ser esculturas abstractas que definen la percepción del espacio, ¿sí? A medida que el hombre ha evolucionado, también ha evolucionado los materiales. Acá nos hablan de bronce, hierro, ¿cierto? Oro, plata, ¿sí? Anteriormente, pues solamente cuando habían este tipo de materiales, pues se organizaban las esculturas. Muchas de las esculturas que de pronto ustedes ven en el centro, ¿sí? O de pronto en diferentes ciudades, pues en ocasiones son de este material, de bronce, o de hierro, o de cobre, ¿sí? Porque, digámoslo, son resistentes, digámoslo, a los climas o al constante cambio del clima de la naturaleza. Cuando ya se habla de plata y oro, pues solamente actualmente son muy poquitas, ¿sí? Porque primero, pues solamente ténganlo en cuenta que la plata es para nosotros, ¿qué es? Es como una especie de material precioso, ¿cierto? Nosotros ya le ponemos como cierto valor, ¿cierto? Porque en ocasiones vemos, de pronto vamos a relojerías o, ¿sí? En ese estilo, compro oro, compro plata, ¿cierto? Y es demasiado costoso. Entonces, pues obviamente en la actualidad, pues ese tipo de material como la plata y el oro, pues ya es, digámoslo, no excentricidad, sino que ya es dependiendo de la persona como quiera elaborar sus cosas, ¿cierto? Como lo dice, señora. También pueden haber esculturas de arcilla, ¿cierto? Sí, señora, muy bien. Obviamente lo que ustedes conocen como arcilla, el barro, también la plastilina, ¿cierto?
Es un material muy moldeable que nos permite hacer ese tipo de cosas. Ojo, mire, acá nos dicen que la tecnología permitió el desarrollo de materiales. En este caso el plástico, ¿cierto? O diferentes materiales que de cierta manera nos han permitido ir construyendo o evolucionando el material de las obras de arte, ¿cierto? Ya ahorita hay con materiales reciclables o de pronto con diferentes materiales. Bueno. Señora. Yo me acuerdo que nosotros una vez para un trabajo de sociales nos habían puesto para hacer algo moldeado, una escultura de una escultura del Museo de Oro de Bogotá que se llamaba una cosa que se llamaba como Poporo, creo. Y eso lo hicimos en plastilina y eso. Bien, bien. Listo, muy bien, listo. Bueno, el manejo del espacio es muy importante en la escultura, lo cual implica que la composición de la final que el artista persiga debe tener en cuenta aspectos espaciales, tales como el alto, ancho, profundidad, profundidad, volumen, ¿sí? Perdón un momentico acá, quito esto. Es que... ahí, listo, es que hay veces me lo tapa y no puedo leer. Listo, volumen, la forma, disposición de las líneas, la textura, la consistencia de los materiales, la óptica del ambiente. Ustedes han visto que hay de pronto esculturas que cuando ustedes se mueven van cambiando de forma, ¿las han visto? ¿Cierto? Estos también obviamente son... funciones ópticas. Exacto, sí, obviamente, exacto. Donde personalmente estará la escultura, algunos casos el movimiento de la escultura. Hay veces uno siente que lo está mirando, de pronto la pintura, cuando uno se mueve, uno siente que la mirada de esa pintura se está moviendo con nosotros, ¿sí? O de la escultura, todo ese tipo de cositas. Que se mueve un brazo o la exacto, muy bien. Listo. Técnicas de escultura, pues solamente, ¿quién me colabora con el primero? Yo, profe. Hágale pues, ¿qué dice? Técnicas de escultura. Primero, el tallado de madera implica instrumentos tales como el cincel y la lija. Listo, sigue con la otra. Existen numerosas técnicas de trabajo de la escultura, según las intenciones del artista. Las técnicas dependen en gran medida del material sobre el que se trabaja. Listo, ahí, mi amor. Pues muy bien, pues solamente... no, ya ahorita, listo. Entonces, uno de los principales que siempre, digámoslo, ha estado muy presente, digámoslo, en el desarrollo de la escultura es el tallado, ¿sí? Pues hace muchos años, pues solamente, como lo dice ahí, a punta de cincel y lija, ¿sí? Se organizaba, se cogía una piedra, un material, pues solamente en ese tiempo que era rico, en este caso la piedra o el mármol, ¿sí? Empezaban a tallar, a cincelar y pues solamente a darle la forma. A medida que, digámoslo, ha evolucionado, se ha ido cambiando el material, también se han ido evolucionando, digámoslo, los recursos para realizar una escultura. Ya ahorita, no sé si ustedes han visto, de pronto no sé si han visto en sus redes sociales o el que le gusta navegar por ahí en YouTube, mirar cómo con podadoras o con cuchillas eléctricas hacen ya esculturas de madera, de mármol. Señora. ¿Con un tornillo o era con un clavo? Uno le hace así. Exacto. Con un lápiz. Exacto, sí, pues ahí ya, digámoslo, en la actualidad hay muchos recursos para nosotros elaborar una escultura. En el caso de la madera y la piedra, la técnica implica un tallado con instrumentos tales como el cincel, la lija, mientras que en el caso de materiales blandos como la arcilla y la plastilina se utiliza el moldeado natural o digámoslo manual, ¿sí? Cuando el material es un metal, la técnica implica fundición, el uso de moldes, ¿cierto? Se utiliza técnicas de perforación, pintura, conservación, así como la articulación de piezas de diferentes formas para crear un movimiento en la obra. Los moldes son utilizados comúnmente para la reproducción de la escultura, ¿cierto? Se hacen con yeso, resina, goma, reproduciendo con exactitud la obra determinada. Ténganlo en cuenta, por ejemplo,
Yo no he ido a la Torre Eiffel, pero yo tengo un llavero de la Torre Eiffel que me trajo un estudiante cuando estuvo en Francia. ¿Sí? Y eso es una escultura, obviamente, como de 15 centímetros, ¿sí? En acerito. ¿Sí? O sea, son, digámoslo, que ya de cierta manera nos permite observar o tener como una especie de recuerdo. ¿Listo? Vamos a ver, función y el uso de la escultura. Socialmente, la escultura puede tener un uso y funciones muy diversas. Originalmente, la escultura tenía una función religiosa para los rituales mágicos, los rituales funerarios, las prácticas de culto, etcétera, ¿sí? La escultura, no sé si de pronto ustedes, de pronto alguna vez en la vida, se han visto cuando se hace elección del Papa. ¿Lo han visto alguna vez? ¿No? Sí, sí. ¿Sí? O se han visto el Código Da Vinci o Ángeles y Demonios, sí, películas que de cierta manera nos instauran en Roma, sí. No sé si de pronto, o de pronto no falta alguno de ustedes haya ido, es la ciudad donde se encuentran más esculturas a nivel internacional, sí. Obviamente, ¿cuál es? ¿Cómo? Roma tiene mucha historia antigua. Exacto, bueno, pues obviamente muchas de esas esculturas tienen este tipo de función, ¿sí? Función religiosa, ¿sí? Ténganlo en cuenta que es una forma de expresión o de adoración, pues, a los dioses, o de una forma digámoslo, de humanificar a los diferentes, de pronto, personas que de pronto han hecho bien por la comunidad, por el mundo, ¿sí? Porque pues ya ténganlo en cuenta que hay diferentes papados, o digámoslo, no papados, sino santificados, y que pues solamente tienen su pintura, les han hecho esculturas, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿cómo es que se llama la monjita que santificaron para acá, Colombia? Esa monjita, ¿cierto? Creo que a ella ya la santificaron, ¿cierto? La volvieron santo, ¿cierto? Sí, muy bien. Bueno, posteriormente también se adquirió funciones políticas para manifestar el poder de las monarquías, conservar la memoria de los pueblos, defender proyectos políticos. Otros usos de la escultura que se volvió con el tiempo su función más común es el estético, que busca representar, ojo, este es el más contemporáneo, ¿sí? Busca representar la belleza o los ideales artísticos de una época, ¿sí? A través de esas culturas, o digámoslo, de las obras de arte, se ha puesto, de cierta manera, o se ha hecho una crítica a una época referente, ¿sí? De pronto, no sé si ustedes saben, de pronto es algo curioso, en una de las películas de Dan Brown que le sacaron sobre sus textos de Ángeles y Demonios, Código Da Vinci, bueno, tienen una infinidad ya de libros, creo que en una de las películas muestran las esculturas que estaban ahí cerca de la iglesia, pero pues eran esculturas del cuerpo humano, ¿sí? Con todos sus órganos sexuales, pene, la vagina, senos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, pero como lo muestran o hablan ahí en la película y también en el libro, en esa época esa expresión era muy perniciosa. ¿Y qué hizo el Papa de la época? Pues mandó de cierta manera a castrar o a cubrir todo ese tipo de impertinencias que tenían las diferentes obras o esculturas, ¿sí? Y pues actualmente si nosotros las vemos, o de pronto si vieron la película, las muestran con unas hojitas, ¿sí? Los órganos ya de masculinos y femeninos las cubrieron con hojitas de yeso. ¿Listo? Y pues obviamente también tengan en cuenta que hay otra finalidad también de las esculturas, obras de arte, es obviamente de carácter decorativo para exteriores o interiores, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento de la función de la escultura? ¿No? Listo, bueno. Profe, yo me acuerdo, yo vi que la primera figura que aparecía en el libro se parece a la que hay por allá yendo para Viva. ¿Sí? ¿Cuál? Pues yo la verdad no La de la... una garza.
Una garza, ve, no la he Una visto por roca, qué lado. No, no, la verdad no he reparado que es yo. como en la circunvalar saliendo de primavera y uno baja ahí para ir a Viva, que queda Ve, cerca del Sena. no he reparado. Sí, ya recuerdo que hay una escultura ahí, pero no la he reparado. Pues como he pasado de pronto manejando, no la tengo en la cabecita. Pero interesante. Voy a echarle un ojo en esos días cuando pase por ahí. ¿En qué página está esto? Esa está en la 192, ¿listo? Bueno, sigamos acá. Tipos de escultura. Obviamente la escultura puede agruparse por tipos de materiales usados, como por ejemplo esculturas de madera, bronce, mármol, arena, entre otros, ¿cierto? Otra forma de clasificación es por época histórica o por clase de escultura, ¿cierto? Ahorita vamos a verla es por época, ¿listo? Ustedes ¿qué entienden por escultura gótica? ¿Qué entienden por ese tipo de escultura? Como una escultura Como como negra, como así de como esos dark. negros, todo eso de gente de racito raro. Bueno, sí, muy bien, muy bien. Cuando se habla de esas esculturas, como lo dice acá, se relaciona directamente con la arquitectura. La influencia de este estilo abarca en el siglo XIII y XIV de la Edad Media. Se caracteriza por quebrar los valores estéticos de la escultura románica. Ahorita ya la vamos a ver. No sé si ustedes han visto alguna vez o han escuchado el término gárgolas. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Sí? Sí, yo sé que ¿Sí? En las esculturas Son como góticas, esculturas. sí, de piedra, pues de unos animales como unos monstruos, ¿cierto? No sé si ustedes han Que son visto. como en las películas no los Sí, muestran. profe. están como arriba de los castillos y de las casas. En los castillos y Muy así. bien, muy bien. ¿Ustedes han visto alguna vez el jorobado de Notre Sí, Dame? profe, yo me hice esa Sí. Sí, en esa película nos muestran, ¿sí? Diferentes, digámoslo, gárgolas, ¿cierto? Esas gárgolas, digámoslo, de cierta manera hacen o pertenecen a ese tipo de tendencia o escultura gótica, ¿sí? Profe, es que creo que esa cosa de Notre Dame es como una iglesia así de ese estilo de escultura gótica. O eso fue lo que dijeron. Sí, sí, obvio. Por ejemplo, no sé, pues hace como 2 años o un añito se encendió la Catedral de Notre Dame. No sé si ustedes vieron la noticia en Francia. Sí. ¿Sí? Digámoslo, esa iglesia pertenece al tipo de escultura o arquitectura gótica. ¿Sí? No sé si ¿alguno de ustedes ha visitado Manizales alguna vez? No, ninguno. No sé, de pronto, venga, yo les muestro de pronto la Catedral de Manizales. Venga, les muestro. Vamos a ver. Bueno, acá está. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Pues solamente no se alcanza a ver como digámoslo perfectamente, pero como lo ven acá, estos rosetones, este estilo de columnas, acá por acá encontramos gárgolas, encontramos estatuas, ¿cierto? Pertenecen, digámoslo, al arte o arquitectura gótica. ¿Sí? Esta, digámoslo, es una de las representaciones acá en Colombia, ¿sí? De las catedrales de arte gótico y que pues solamente tiene un gran sentido histórico, ¿sí? La construcción de esta iglesia empezó hace ya como 300, empezó su historia hace como 300 años, principalmente la habían construido en madera, pero hubo un gran incendio en Manizales en esa época, ya pues solamente hace muchos años, ¿sí? Se perdió gran parte de esa catedral, ¿sí? La alcaldía, la gobernación de la época hizo una especie de licitación o pues sí, buscó, digámoslo, la aprobación de la construcción de esta catedral, ¿sí? Esta es construida con piedra, con mármol, tallado, se fue, digámoslo, edificando fragmento por fragmento. Si de pronto, no sé si se alcanza a ver acá en las imágenes, se ven como una especie de recuadros grandísimos, ¿cierto? No sé si de pronto ven acá la línea acá como una especie de recuadro, ¿cierto? Esas son piedras talladas que se fueron juntando, digámoslo, como armando una especie de Lego,
¿sí? Y pues obviamente tomó casi 30 o 20 y algo de años la construcción total en piedra de esta iglesia, ¿sí? Y hace parte o representa la arquitectura y arte gótico. Uy, ¿qué pasó? Profe, eso que decía ahí en la foto, ¿si era verdad? ¿Qué? Decía en la foto abajo del pie. Bueno, no lo reparé. Bueno, sigamos. Obviamente, en la arquitectura las esculturas se realizaban en piedra y servían para adornar las fachadas de las catedrales, como por ejemplo las columnas, estatuas, ¿sí? De motivos góticos que gozaban de autonomía, así como las gárgolas o monstruos. Ojo, preste, vea, esa es la función de las gárgolas y los monstruos, para ahuyentar los malos espíritus, ¿sí? No era para aterrorizar a las personas, sino de cierta manera proteger esos lugares o esas iglesias, ¿listo? Bueno, la escultura gótica propiamente tal, como bultos redondos, tallas funerarias, púlpitos, silletería, decoro que comparten la representación de criaturas de una especie del inframundo, ¿sí? Por ejemplo, esta es una escultura, o digámoslo, una gárgola de la Catedral de Salisbury, Inglaterra, ¿sí? Parte de esa catedral contiene este tipo de gárgolas o estatuas, ¿sí? Y pues igual como les mostré anteriormente en la Catedral de Manizales, también no propiamente como con esta parte, pero sí esta parte como los monstruos en la parte superior de la iglesia, ¿listo? Sigamos acá. Escultura románica. La escultura románica busca rechazar la representación de la naturaleza como es percibida por los sentidos, mostrando una belleza de inspiración divina. La estructura románica se encuentra directamente relacionada a la iglesia y por eso puede notarse en la arquitectura de los templos y catedrales. Miren un ejemplo, ¿sí? Ya es totalmente diferente a la arquitectura y escultura gótico, ¿sí? En muchos, digámoslo, también obviamente en Roma encontramos, o en muchas iglesias, ya digámoslo, de cierto carácter histórico, encontramos este tipo de esculturas, ¿sí? Esa es la iglesia, o digámoslo, catedral de los apóstoles de Pórtico, de la Gloria Catedral de Santiago de Compostela, España, ¿sí? De cierta manera, casi la mayoría de sus columnas, o digámoslo arquitectura, comparte esta escultura románica, ¿sí? Obviamente tengan en cuenta que en esa época pues, la escultura surge en la Edad Media y todo va representado en qué, obviamente a la iglesia o explicando ciertos caracteres o historias de la iglesia. ¿Listo? Sigamos acá. La escultura griega. ¿Sí? La escultura clásica se define en las bellas artes como la escultura de la antigua Grecia. La escultura griega abarca el periodo helénico desde la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. hasta la muerte de Cleopatra de Egipto en el 31 antes de Cristo. Los griegos se destacaron especialmente en este arte, perfeccionando el tallado del cuerpo humano y las texturas, sirviendo de gran inspiración para los artistas del Renacimiento como Miguel Ángel Buonarroti. Bueno, chicos, esta es una escultura griega, es Victoria Alada de Samotracia, 190 a.C. Si de pronto ustedes han referenciado, comparte cierta similitud con Venus, ¿cierto? Porque la Venus que nosotros conocemos, pues solamente tiene su rostro, pero no tiene sus brazos, pero digámoslo, muestra, digámoslo, la hermosura de su cuerpo, ¿cierto? Como lo decía anteriormente, los griegos buscaban de cierta manera, ¿sí? La perfección del tallado del cuerpo humano. Ellos, digámoslo, glorificaban o mostraban la importancia del cuerpo humano, ¿cierto? Les parecía muy curioso las formas, de pronto la diferencia entre un hombre y una mujer, ¿cierto? De cómo
poco a poco, por simple detalle, pequeños detalles o estos detalles del cuerpo, se diferencian dos géneros, ¿cierto? Entonces, ese es el papel de la escultura. ¿Listo? Y pues obviamente clases de escultura, la cinética, ¿sí? Es la estructura móvil o escultura cinética se caracteriza porque sus piezas se mueven creando dentro de la escultura principal otras esculturas. El movimiento de la pieza suele favorecer el uso de la tecnología y energías renovables, ¿sí? Este es un ejemplo de tipo de escultura cinética que pues solamente podemos encontrar, perdón, acá. David Cerny, 2014. Esta es una escultura que de cierta manera muestra o utilizan materiales reciclables para la elaboración de dichas esculturas, ¿sí? Vámonos con la otra. Escultura figurativa. La escultura figurativa es tomada como la primera expresión del arte del hombre. En el arte clásico imita la naturaleza, en el arte medieval explora el retrato religioso, en el Renacimiento el movimiento y en el arte moderno la emoción humana. Ojo a esto, ¿sí? Ojo a esto. Este ha sido el papel de la escultura durante todo el proceso de evolución social, político y conocimiento del ser humano, ¿sí? El primer momento, como lo dice acá, el arte clásico imita la naturaleza, ¿sí? En el arte medieval, como lo dice acá, el retrato religioso, ¿sí? En el Renacimiento, el movimiento, ¿sí? Y en el arte moderno, la emoción humana. Ténganlo en cuenta que cuando nosotros vemos, de cierta manera, ciertas esculturas o ciertas obras de arte, en la actualidad siempre nos, digámoslo, nos reflejan o nos hacen sentir que una emoción humana, ¿sí? Bueno, chicos, ya se nos acaba el tiempo de esta primera horita. Paremos acá, ¿listo? Y en la siguiente hora seguimos y hablamos de la evaluación, ¿listo? Y de la tarea. ¿Listo, mi amores? Entonces nos vemos ahorita sobre las... Claro. Tranquilo, Moreno, tranquilo, ¿listo? Pero lo importante es que ojalá se le arregle o si no cualquier cosa en la próxima clase le hablo bien de la evaluación, ¿listo? Listo, mi amores, nos vemos ahorita. Juicio pues. Chao, mi amores. Chao, profe. Ya no siendo más, vamos a llamar a Lisa. Entonces, Ávila. Son peor. Ávila. Ávila está, sí, ella está. Ávila, mi amor, contéstame algo. Listo. Castedo. Estás llegando. Listo. Delgado. Presente. Listo. Enciso. Es por el chat. Listo. Forero. Presente. Listo. Gaona. Gaona. Presente. Listo. Garavito. Presente. Listo. Gutiérrez. Presente. Listo. Hernández. Deje de dormir, hermano. Listo. Ladino. Ladino no ingresado. Bueno. Esta es la sexta hora. Ladino. Molina. Molina no está. Bueno. Mora. Mora tampoco. Listo. Moreno. Presente. Orrego no está. Listo. No, perdón, Parrado. Presente. Listo. Bueno, yo quiero verle las trenzas. Activen las cámaras, no se me hagan los locos. Quintero. Presente. Listo, hermano. Deje de escuchar noticias ahorita. O deje de ver videos por ahí. Reina. Reina no ingresado. Listo.
Ajá, bueno, ahí llegó, ¿qué? Ladino está ingresando. Listo. Rodríguez Luna. Presente. Listo. Rojas Juan. Presente. Listo. Daniel. No está, bueno, él tiene problemas de internet hoy. Listo. Sí, si no, que toca. No, mentiras, no. Hay veces me acuerdo, hay veces no. Salinas. Presente. Listo. Sánchez. Presente. Listo. Tocora. Presente. Listo. Trujillo. No está. Y señorita Villamarín. Presente. Listo. Bueno. Bien, muchachos. Entonces, para que continuemos, listo. Pues Castelo, hombre, no está ingresando muy tarde a clases, ¿vale? Bueno. Bueno, entonces vámonos a continuar acá con lo que estamos de la escultura y ya pasamos al libro. Y llegó Castelo cuando ya le pongo la falla. Bueno, listo. Entonces sigamos con la escultura. Como lo dice ahí, pues solamente dentro de las esculturas figurativas son comunes las esculturas de bulto redondo, ¿sí? También son conocidas como esculturas exentas. Estas características nos permiten, digámoslo de cierta manera, al individuo visualizar la escultura de cualquier ángulo debido a que no se encuentra adherida a ningún muro, pared, como sucede con las esculturas adosadas, que esas sí son las que vimos anteriormente en las columnas o en diferentes paredes. Suele ser tallada sobre piedra o materiales más duros directamente sobre bloques de piedra, como por ejemplo se puede apreciar en esta imagen. ¿Sí? Esta imagen representa de cierta manera el apoyo de María al hombre o a Dios, a Jesús, perdón, ¿sí? Es una escultura de la Piedad de Miguel Ángel Bunatori de 1499. ¿Listo? Bueno. Esto es lo básico de la escultura, ¿sí? Pues solamente esto es una información adicional de lo que vamos a encontrar en el libro, ¿sí? En el libro, pues solamente, ahí llegó Reina, se ubican en la página 192, ¿sí? Y ¿quién me colabora, digámoslo, con esta definición que nos dan de la escultura? ¿Quién me colabora con la lectura? Listo, hágale pues, mi amor. ¿Cuál es el aprende y analiza? La escultura, mi amor, donde aprende y analiza. Sí, señora. Activa el micrófono, mi amor, que se les activó. Juan Diego, eso. Ajá, tranquilo. Hágale, Tocora, mi amor, la escuchamos. Tocora, creo que se le fue el internet. Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿quién colabora ahí mientras llega Tocora otra vez? Juan Diego, ¿a usted que le encanta leer? Hágale pues. Diego. Ay, ahorita sí me escribe, no. Bueno, yo, profe. Sí, hágale pues, mi amor, hágale pues, la escucho. La escultura es la representación artística de algo presente en la realidad desde la perspectiva del artista. Puede ser tridimensional, fija o puede estar en movimiento. El escultor recurre a diferentes elementos técnicos y materiales para que la obra sea apreciada desde cualquier ángulo. Listo, muy bien, listo. Gracias, mi amor. Bueno, pues como lo dice ahí, es una representación artística, obviamente sobre un suceso real, sobre un momento, ¿cierto? Tranquilo, papi, todo bien, tranquilo, Daniel.
Listo. Y pues obviamente recurren, digámoslo, a diferentes técnicas, materiales, ¿cierto? Porque pues ya en la actualidad, digámoslo, tenemos, digámoslo, facilidad de adquisición de diferentes materiales, ¿sí? Puede ser de pronto reciclable o de pronto ya como lo dijeron ustedes en arcilla o barro, ¿cierto? Plastilina, de pronto en piedra, no falta que de pronto a Hernández le guste aprender a cincelar y empiece y se consiga por allá, se vaya al kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio y pida que le regalen una piedra grandísima y empieza a tallar, ¿sí o no, Hernández? Listo. Bueno, la escultura tiene algunas características particulares. En su forma más simple, comienza con el moldeado de figuras en arcilla. De este principio surge la fabricación de objetos utilitarios que eran embellecidos con diferentes motivos, ¿sí? Pues de pronto, no sé si de pronto en sus casas sus mamás o sus abuelitas guardan esas esculturitas de yeso decorativas. ¿Las han visto? Las bailarinas, los ángeles. Profe, yo tengo una que es como de hierro, que es de una Profe, la que tiene mi abuelita tiene una repisa toda gigante y una vez le rompió una vaca y la escondí y no se dio cuenta. Romperles esos es como ofenderlas. Ellas Luego cuidan se dio todas, cuenta y me regañó. ellas cuidan esas esculturas como si fueran las propias hijas o nietos, ¿sí? Y a ellas les encanta todo ese tipo de esculturas, ¿sí? Obviamente, otra característica, como lo dice ahí, son los materiales, ¿sí? Que se utilizan en la escultura. Ah, sí, señora. Por ejemplo, la mamá de mi esposa, a ella le encanta ese tipo de cosas, pero de las iglesias de las ciudades donde uno vaya, ustedes pueden ingresar a la casa, tiene un estante lleno de puras iglesitas así, miniaturas, y los gatos le han quebrado un poco, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, entonces obviamente como lo dice ahí, los materiales arcilla, piedra, mármol, madera, metal, plástico, piedra, cartón, también se pueden emplear materiales livianos como el aluminio o el latón, pero pues obviamente eso sí ya requiere de pronto como el acero, como el aluminio, pues ya un trabajo un poco más, digámoslo, rudimentario, digámoslo, más difícil, más concreto, ¿sí? Los métodos básicos, obviamente, para elaborar una escultura son la talla, el moldeado y la construcción. La construcción permite ensamblar piezas pintadas de diferentes tamaños, ¿sí? Como pues solamente material que nos permite trabajar más fácil la construcción, pues solamente el aluminio, de pronto el metal, ¿sí? Que de pronto empecemos a hacer moldes de diferentes formas, ¿sí? De pronto el cuerpo humano y los unifiquemos por medio pues de la soldadura o de otro estilo de organizarla, ¿listo? Y la escultura puede estar en movimiento, en la cual se puede generar con un motor, el viento, la mano o el propósito del espectador, ¿sí? Ojo a esto, la intención de la escultura es reproducir un acontecimiento o una idea con el propósito de generar un goce estético y una reflexión acerca de ella. ¿Qué se quiere entender o qué nos quieren decir con goce estético? ¿Qué quiere decir eso? Que muestre como la belleza de las artes, algo así. Ah, muy bien, ¿cierto? Muchos de los artistas, digamos los actuales, ¿sí? Tienen una intención, ¿sí? O quieren mostrar una intención de esas obras de arte, ¿sí? Y pues obviamente también generar una reflexión acerca de ella, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mostrar, no sé si ven, les alcanza a ver esta imagen, sin embargo, déjenme, yo ya la busco. Esta imagen es de Se parece a la que le digo que como en el estilo se parece harto a la de a la que nos dijiste la hora anterior. Sí, espérate, ya la busco acá de pronto más grandecito. Araña. Mi dislexia. Esta es. Bueno, esa es la imagen que está ahí puesta. Sí, pues solamente tomada desde otro ángulo, ¿cierto? Obviamente, a ustedes a qué la asemejan, pues solamente dice, pues el nombre se llama la araña, pero de pronto a qué la asemejan.
Puede ser un elefante, Tiene ¿cierto? forma de pato, no sé. ¿Cierto? O sea, esa es, digámoslo, una forma, o digámoslo, una forma contemporánea, ¿sí? Que ya pues solamente la forma es una araña, pero desde diferentes ángulos podemos de pronto, nosotros podemos interpretar, ¿sí? Con otro animal esa forma, ¿sí? Y ese es el papel de las esculturas contemporáneas, ¿sí? De cierta manera, hace que el espectador se identifique o de cierta manera sienta agrado, desagrado con esas pinturas o con esas obras, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dicen, por ejemplo, esta imagen se llama El árbol metálico de Rosa Spine. Es el jardín de la escultura de la Galería Nacional de Arte de Washington. Materiales metal pintado. ¿Y qué representa eso? ¿Qué forma tiene? ¿Qué ven ustedes? Pues profe, es como Un un árbol árbol seco. terrorífico, así, algo así. Listo, un árbol. Pero entonces yo les hago una pregunta. ¿Y en qué estación estará ese árbol que no tiene hojas? Invierno. Otoño, Ah, puede ser otoño o invierno, sí, ¿cierto? porque en otoño se le caen las hojas, ¿no? Pero en invierno también hay hojas. ¿Cómo? Con ese frío. No, en Pero, invierno no hay profe, hojas. en otoño hay hojas de diferentes colores y en invierno se caen. Ah, muy bien. Entonces, Pero en otoño también se cae. ¿cierto? Pero bueno, y yo les hago una pregunta. ¿Cuál sería la intención del artista o del autor en hacer esta obra, en esta escultura? ¿Qué quiere representar ahí? Un árbol. Pero, Pues sí, un árbol, no. sí, pero ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que él quiere, Pues un digámoslo? árbol que dure mucho tiempo. Pues por eso dice de metal. Se oxida. Queda feo. Bueno, pues ahí No se van a... entiendo como si fuera de que ahora el mundo es como más así en metal y todo eso y como que ya no hay casi madera y como que Ah, ahora muy bien, excelente. ¿Sí? El artista, ¿sí? De cierta manera quiere mostrar que de pronto, pues ahorita o mucho más adelante, ya no sé si ustedes han visto de pronto una película sobre clonación que se llama La Isla. Oh. No, bueno, en esa, digámoslo, o de pronto Torre Babilonia de Vin Diesel, que hablan de cierta manera de la destrucción del ser humano y cómo se ha ido perdiendo esa responsabilidad con la naturaleza y muestran de pronto un tigre, pero ese tigre no es real, sino es digamos, una especie de clonación, ¿sí? O de clon de un tigre real, ¿sí? Lo que quiere el autor con esto es mostrar, como nos lo dijo, creo que fue Salinas, ¿cierto? La importancia... ¿Cómo? sí, señor, profe. Ah, bueno, listo. La importancia de la naturaleza del ser humano, ¿sí? Vamos a llegar a un punto, ¿sí? De que pues obviamente, no sé si ustedes han visto en sus redes sociales, en noticias creo que salió digámoslo, una especie de reloj climatológico, ¿sí? En el cual determina que si no, digámoslo, hacemos acciones en pro del cuidado del medio ambiente, ¿sí? En estos 7 años, ¿cierto? Para mejorar nuestro, digámoslo, nuestro hábitat, nuestra capa de ozono, ¿cierto? Ya es muy tarde, ya serían muy tarde las acciones que se hagan en pro del medio ambiente, ¿sí? Porque ya pues obviamente empezaría un poco, se elevaría un poco más el calentamiento global O a sea, nivel. profe, después de 7 años nos vamos a morir. No es que nos vayamos a morir, sino que de pronto los cambios climatológicos ya no los vamos a poder, digámoslo, retroceder, sino que son consecuencias de las cosas que no hicimos a tiempo. ¿Sí me hago O entender? sea, va a pasar cosas malas y ya no se van a poder arreglar. Sí, por ejemplo, pues se ha procurado de cierta manera, ustedes saben que se están derritiendo los polos, ¿cierto? ¿Qué pasa si se derriten los polos? ¿Cuál es la teoría? ¿Qué pasa? Sube Que el si, nivel del mar y pues El nivel del obviamente mar se eleva. se eleva, ¿cierto? ¿Y puede dónde? tapar alguna parte Ah, muy bien, puede tapar ciertas partes, ciertas ciudades de la Tierra, ¿cierto? ¿Tsunami? ¿Cómo? Como un tsunami o algo así.
Bueno, puede decirse que un tsunami, sino que pues solamente a medida que se van derritiendo se va subiendo el nivel del agua, pero la tierra no sube de nivel, el que sube de nivel es el agua. Entonces, ¿qué pasa cuando se sube de ¿No nivel? haría como una desbordación, una inundación? Exacto, muy bien, ¿cierto? Habría ciudades que pues solamente no podrían, de cierta manera, Las que estaban contener las el nivel. costeras. Exacto, no podrían contener el alto nivel del agua y pues obviamente las podría sumergir, hundir, ¿cierto? En el mar, ¿cierto? Digámoslo, el arte o las obras de arte, de cierta manera, como lo vemos acá con esta escultura, muestran la importancia de la naturaleza al ser humano, ¿cierto? Y de lo que, digámoslo, le hemos dado y hemos recolectado esa naturaleza. ¿Qué nos da los árboles a nosotros? Oxígeno. Oxígeno, Sombra. ¿cierto? Sombra, Sombra. ¿cierto? De cierta manera También detienen las caídas, Fresquito. las avalanchas. Exacto, Los muy bien. también nos dan frutos. Muy bien, pueden darnos frutos, ¿cierto? Y nosotros como seres humanos nos aprovechamos de esa riqueza, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cierto? Y dependemos de esas riquezas para sobrevivir. Pero ¿será que nosotros los cuidamos? No. No, ¿cierto? Ustedes sí vieron cuando estuvimos de pronto en una cuarentena tan estricta a nivel internacional, cómo mostraban las imágenes de las diferentes playas el año pasado a comparación de cómo estaban este año abandonadas. ¿Y cuál era la diferencia? Que el agua estaba más clara. Más clara, ¿cierto? No se encontraba basuras en la playa, ¿cierto? Pues solamente el mar llegaba y pues no arrastraba basura, ¿sí? Y los animales también pudieron salir de la Ah, muy bien. Hay una consecuencia, no sé si ustedes la vieron, de pronto, de depender tanto del turismo, ¿cierto? De la visita de extranjeros en Tailandia, donde hay tantos monitos. No sé si vieron la noticia que los monitos, pues solamente por su necesidad de comer, ¿sí? Ellos tienen un punto específico, una especie de bosque, ¿cierto? Y pues solamente al no tener turistas o digámoslo de cierta manera, de cierta manera visitantes, ¿cierto? Que les daban alimento, compraban frutas y les daban, ¿cierto? Pues empezaron a salir por toda la ciudad en búsqueda de comida. ¿Y qué era lo que esculcaban? Las basuras, ¿sí? Lo primero que pudieran encontrar. ¿Qué le tocó hacer el gobierno de ese país? Pues obviamente constantemente mandar, digámoslo, personas o asignar personas de que fueran y les llevaran alimentación a esos monitos, ¿sí? Les llevaban camionados de fruta para que ellos obviamente cogieran y pudieran comer, ¿sí? Ese es uno de los papeles más esenciales o importantes del arte, ¿sí? De cierta manera, como lo dice acá, un goce estético y una reflexión acerca de ella, ¿sí? Y como ya vimos, ya hicieron la reflexión a través de esta escultura, ¿cierto? Bueno, muchachos, ya entrando un poco ya a la evaluación. Tranquilo, papi, tranquilo. Listo, entonces, presten atención. La evaluación consiste en lo siguiente. Vayan anotando, por favor. ¿Listo? Vamos en diferentes momentos. ¿Listo? Para la próxima clase, cada uno me va a presentar un bosquejo de la escultura que quiere elaborar. ¿Qué es un bosquejo? De pronto un dibujo, así sea en el cuaderno, en una hojita, ¿sí? ¿Imprimida? No, usted mismo la va a hacer. No quiero que me copie y pegue de internet nada. ¿Sí? Recuerden que las obras de arte es originalidad del artista, en este caso. Exacto. ¿Sí? No importa, lo hacen solamente. Señora. Entonces nosotros ¿Qué? Perdón, Foreros, que no te escuché nada. Nosotros tenemos que hacer una escultura, tenemos sí, pero primero vamos a hacerla por momentos, ¿sí? Listo. Presten atención. Entonces, para la próxima clase, cada uno me va a presentar su bosquejo de escultura. Ojo, segundo punto a eso.
Bueno, González, puede ser, pero la gracia es que sea original de usted, ¿no? O Listo. sea, profe, hacer una escultura. No les O estoy sea, pidiendo un una escultura, boceto, un boceto. un boceto. Por ejemplo, yo voy a hacer esta escultura, este es mi boceto. Entonces, ¿cuál es mi intención de hacer este boceto o esta escultura? Bueno, es que representa, ¿sí?, la conexión del ser humano con la naturaleza, ¿sí?, con la tierra y con el espacio, ¿sí? Digámoslo, esa es la interpretación que yo le voy a dar, ¿sí? Y ustedes en la próxima clase me van a mostrar el bosquejo, ¿sí?, o el borrador de la escultura, y obviamente, digámoslo, el segundo punto sería explicarme o darme la intención de por qué van a elaborar esa escultura y cuál es la finalidad. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿y es con Señora. un tema en específico? ¿O No, el general? tema es libre. ¿Sí? Ténganlo muy en cuenta. La escultura que nosotros hacemos debe tener ese sentido, ese goce estético, pero también reflexión, como lo vimos ahorita con el árbol, ¿sí? Ya ustedes el tema lo pueden escoger. ¿Listo? Ahora, presten atención, anoten la fecha de la evaluación de primer corte, ¿sí? Es el 27 de octubre, ¿sí? En el cual ustedes van a presentar de manera física ya su escultura. El bosquejo que van a presentar la otra semana, ¿sí? Los materiales, pues yo les digo que sería mucho más sencillo que lo Con hicieran plastilina. en plastilina. Muy bien, porque pues solamente no falta que de pronto diga Quintero, profe, yo lo voy a hacer en barro, pero el problema del barro es que requiere de cierta manera, primero, estar mojándolo, ¿cierto? Y con el tiempo, pues si la hace muy endeble, muy delgadita, pues se le puede dañar y después el día de la exposición, profe, a mí se me desbarató y me muestra un pedazo de arcilla ahí todo desbaratado. ¿Sí? Entonces, hay que pensar muy bien en los tipos de materiales Profe, que lo quieren hacer. es para el 27, ¿cierto? 27 de octubre. Ojo, Un presten martes. atención. Ese es el martes, sí señora. Ojo, presten atención a eso. ¿Sí? La evaluación se va a dividir en dos. Uno, la presentación de la estatua. Bueno, las medidas de la estatua, máximo 15 centímetros, no algo muy grandote, pues tampoco es que me vayan a hacer un árbol ahí y que se vea ahí atrás de ustedes un árbol de 5 metros, no. Sí, máximo 15 centímetros y mínimo 10, ¿sí? Es lo mínimo. Obviamente, escultura. Señora. Bueno, si se pasan del tamaño no hay ningún problema, ¿sí? Pero tampoco, algo que tampoco les lleve mucho tiempo haciéndolo, ¿sí? Esa es la primera parte, la muestra de la escultura, ¿sí? Y la segunda es la exposición de esa escultura. O sea, ustedes como artistas mostrando la escultura, explicando cuál es la intención de la escultura. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Listo, listo. ¿Alguna duda referente a eso? Profe, ¿nosotros tenemos que crear nuestra propia o podemos guiarnos como de otra? Bueno, se pueden guiar, pero la gracia es que sean originales de ustedes, ¿no? Pues de pronto usted muestre ahí a Kiva o a Kamaru, pero no, Profe, más puedo, original. no lo voy a decir porque se me van a copiar, ya sé qué hacer, pues se me van a copiar todo. Sí, pero ojo, mi amor, tenlo en cuenta que eso debe tener una intencionalidad, ¿no? Cuando hablo de intención, de que ustedes, o digámosle el espectador sienta o analice qué es lo que quieren mostrar ustedes y cuál es la interpretación que posiblemente ustedes quieran que esa persona o espectador sienta o analice a través de su imagen, o de su escultura, perdón. ¿Listo? ¿Y toca pintarlo? Pues si la hacen en plastilina, pues utilizan los colores que las necesitan, ¿no? O de pronto si la hacen en yeso, pues ya ustedes dependen, pero la gracia es que no se compliquen mucho tampoco, porque pues obviamente eso es de trabajo. Entonces, lo más fácil para nosotros trabajar es la plastilina. Dime, Ávila. No, profe, nada. Bueno, listo. De pronto lo pueden hacer en arcilla, pues de pronto si les es más fácil, pues no hay ningún problema. Señora. En porcelana. También a eso les iba a decir, de pronto en yeso o en porcelana,
Si lo pueden hacer, pues si les parece fácil así, pues no hay ningún problema. Eso ya es al gusto de ustedes. ¿Listo? Porque ténganlo en cuenta que la porcelana uno la puede moldear, pero si usted si la deja secar, ya se le endurece y le quedó en la forma que le quedó. Si ustedes lo hacen en porcelana, ese día le tienen que dedicar a hacer todo el trabajo y ya pues solamente dejarlo secar. O sea, que si le quedó deforme, le quedó deforme. Ajá. Sí. Sí, porque creo que venden la bolsita como si fuera plastilina y ustedes apenas abren esa bolsa, tienen que utilizar toda esa porcelana, ¿sí? Porque si la deja, digámoslo, no, hice la primera parte, la mitad, y deja esa otra parte de la porcelana, así de pronto la haya sellado o lo que sea, ya está seca para el otro día, y en especial con este clima acá que es tan caliente. ¿Sí? O sea que si, por ejemplo, se ponen a hacer una persona y queda como con 7 dedos, le van a quedar los 7 dedos ahí. No importa. Muestra que de pronto la evolución del ser humano. Ustedes saben que de pronto en un futuro mucho más adelante el dedo meñique, el pie y de la mano que posiblemente desaparezca. ¿Cómo, profe? ¿Cómo van a desaparecer? Ya nace con Hombre, era. queda uno feo. Eso es pura anatomía del cuerpo, eso cómo se cambia. Pues mi amor, con el tiempo, eso es dependiendo de la funcionalidad que le demos, ¿no? Porque ya pues solamente a medida, pues ustedes han visto que han visto la teoría de la evolución, ¿no? Que a medida de sus funcionalidades y de su desarrollo, pues obviamente hemos ido eliminando ciertas cosas, ¿no? Ya no somos tan peludos como eran los simios, si nos apegamos a la teoría de la evolución, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna señora? Pero no Señor. somos peludos porque no somos peludos porque no. Bueno, yo soy peludito pero solamente en la cara. Bueno, yo les voy a pedir un favor. Me imagino que ya ahorita más tarde, ya ahorita le escribo al profe Heiber que me explique bien cómo va a ser lo de Halloween. Y si algo, pues si él me dice, no, hay que hacer un video, pues la gracia es que este fin de semana lo hagan, tengan todo listo. Eso para pues solamente ser los primeros en enviar todos los archivos y nos hagan un video bien bacano. ¿Listo? Yo le voy a preguntar a Heiber quién va a hacer los videos, si de pronto es el profe Julio, entonces le voy a pedir cuando suenen de pronto los chasquidos de los dedos, la gracia es que todos hagamos un videito cortico haciendo así. ¿Sí me hago entender? Y que cuando suene así en la parte de la Profe, en el video ya aparece así, que aparece un movimiento como de un baile. Sí, pero pues de pronto se hace, pero se edita, ¿sí me hago entender? En el momento de que cuando suenen los chasquidos, pues aparezcan todos sentados frente al computador, disfrazados, así sea la carita y medio cuerpo, haciendo así. ¿Sí me hago entender? Sería chévere, como diferente. Y pues ¿Hacemos ya, el baile y como que nos van a cortar y después ponen ese video? no es que en medio de la danza, ¿no? Cuando yo tengo entendido que el video, ustedes están bailando y de un momento a otro hacen así, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, la gracia es que en esa parte, cuando les toque hacer así, pues aparezcan las manos. Voy a mirar a ver si es el profe Julio que va a hacer de pronto la edición de esos videos, pues entonces yo le pido el favor. ¿Listo? Pero entonces, la gracia es que de pronto este fin de semana, dependiendo de lo que me diga Heiber, hagamos el video, pero eso es compromiso de todos. Todos se comprometen a hacer algo el video de todo eso el fin de semana. ¿Tienen el tiempo? Sí, claro. Sí, señor. Listo. Entonces vayan alistando los trajes, alistando el maquillaje, porque las niñas tienen que maquillarse de blanca la cara, los hombres también, ponerse ojeras, y los hombres ya saben que un camibuzo negro o de rayas, que es lo que representa Pericles, ¿no? Y una pantaloneta o un shortcito o una bermuda, perdón. Y los niños, pues si tienen un traje negro, pues bien, o si no, pues lo que tengan así como oscuro. ¿Listo? ¿Un vestido? Un vestido, sí, también. Profe, también se puede una camisa negra, pero con un short negro. Sí, obvio, no hay problema. No, con jean. O con jean. Sí, también. Pero pues solamente recuerden que la personaje que nosotros vamos, digámoslo, en este caso es, ¿cómo es que se llama? Merlina, me parece.
ella no es de blue jeans, sino más de vestidos, ¿sí? Pero entonces, pues... un vestido y unas medias. Sí, pues si de pronto una falda o algo negro que tenga, no hay problema, pues se hace con lo que tengamos, ¿listo? Para que de pronto no se complique. Pero recuerden que las niñas tienen que hacerse las trenzas, ¿no? Listo. Bueno, pues muchachos, entonces, no siendo más, juicio, ya saben la tarea. ¿Alguna duda con la tarea? Señor. Listo. Entonces, el día lunes de la otra semana arranco revisando eso, ¿sí? Y pues piénsenlo bien en la escultura, ¿listo? Porque pues solamente esa es la evaluación de primer corte. ¿Listo? Juicio, pues, mi amores, juicio y muy puntuales en las clases, por favor. Y los que se hacen los locos en no prender la cámara, vea, pilas que ya me los tienen más fichados que novia fea. Pilas, pues, muchachos. Chao. Sayonara, profe. En español, chao. Chao, profe. No, profe.